El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios, que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaban la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, tomemos un poquito de asiento. Hay un planteamiento muy interesante en lo que son las profecías o de lo que va a suceder. La primera lectura oíamos a uno de los profetas que habla de la conversión del pueblo judío, que habla de cómo el pueblo será retomado y vivirá nuevamente en esa plenitud, en esa unión con Dios. Pero obviamente esto habla en un sentido, tanto conversión para el pueblo, como en un sentido para el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, en donde pretende que esta visión, esta profecía que va a hacer este profeta, o Dios a través de este profeta, habla de la unidad, donde ya no habrá dos naciones. Recuerden que el pueblo judío se dividió en dos reinos: el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte era Israel, el reino del sur era Judá. Y obviamente pues hubo guerra, fue destruido el reino del norte, lo quedó el reino del sur, pero terminó también siendo destruido, y es cuando todo el pueblo judío fue deportado. Y habla el profeta de cómo va a ser regresado. Muchos pensaban que con esta situación de haberse regresado, o que se les dio un terreno a los suyos después del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, y tuvieron ya ese terreno, esa tierra nuevamente, el pueblo judío, ese es el signo. Pero ahora lo entendemos que no es un signo en cuanto a un terreno o en cuanto a un templo, sino el templo, la unidad, está en Jesucristo, en donde todo el pueblo, toda la iglesia, todas las criaturas se reúnen alrededor del templo. Y ya no habrá otro rey, porque recuerden, Jesucristo es sacerdote, profeta y rey, es a la vez víctima y es a la vez sacerdote, y es víctima y a la vez altar. O sea, Jesucristo tiene todo. Y el profeta aquí, cuando menciona, obviamente el rey David ya había pasado, ya había muerto, y él menciona, dice: mi siervo David será su rey, y todos ellos no tendrán más que un pastor. No se está refiriendo realmente a la persona de David, sino al descendiente de David, que viene a poner e instituir todo este planteamiento de vida, todo este planteamiento de transformación en una unidad, en un solo pueblo, que todavía no se llega, obviamente,
estamos todavía en espera que esto se dé, que es precisamente cuando haya esa manifestación de los cielos nuevos y tierras nuevas, que nos habla muchas revelaciones privadas, ¿sí? Y habla de cómo se habitará en la tierra que dio a Jacob y que habitaron los padres, ¿sí? Y vivirán ahí para siempre, sus hijos y sus nietos. Habla una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer, pondré mi santuario entre ellos para siempre. O sea, la presencia misma de Dios, que es en la persona de Jesucristo. Y lo podemos ver ahora, aunque no en plenitud, porque todavía faltan muchos aspectos por darse en la Eucaristía. La Eucaristía es la presencia, ese santuario donde habita Dios, y es Dios mismo en esa presencia de la Eucaristía. Y dice, en medio de ellos estará mi templo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi templo. Y será una señal para todas las demás naciones de que Dios santifica a Israel. Ok, esto hay que verlo desde el punto de vista de las profecías, que están por darse, algunas se han dado, otras todavía están por realizarse, pero sí está la señal de la unidad. Pero también sabemos del ataque, sabemos de toda esa persecución, de toda esa manifestación. De alguna manera, lo que vamos a celebrar el día de mañana, domingo, representa ese momento en donde se va a proclamar a Jesucristo Rey, ¿sí? Viva Cristo Rey. De hecho, la entrada después de la procesión del Domingo de Ramos, el cántico que se sugiere es creo que es ese, déjame checo porque soy malo para... Sí, que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Y luego vienen las estrofas, mexicanos, un Padre tenemos. O sea, este es el Rey en donde viene a congregar a toda la humanidad, a todos los hijos de Dios que han querido vivir, en estos preceptos que dice el profeta, ¿no? Dice, cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Ya no se trata de un linaje o de una pertenecer al pueblo por ser judío o por ser, no, sino en la obediencia a los preceptos, en la obediencia, en la búsqueda de la voluntad de Dios. Ese es el nuevo pueblo de Israel, que va a estar reunido alrededor del centro, del pastor, del templo, del Rey, que es Jesucristo. Pero es esta congregación, dice al principio, voy a recoger a todas las naciones a donde emigraron todos los israelitas y van a congregarse para ser llevados a su tierra. Aquí hay que entenderlo, la tierra ya no es un lugar físico, no es Israel, no es Roma, no, es una forma de vida que habita en el corazón del hombre y va a transformar la vida de los demás. Va a darse esa transformación, esa renovación en el corazón. Será un solo pueblo en su tierra, ¿sí? Habrá un solo rey y no volverá a haber esa división de dos. Entonces, vemos cómo hay que entender ahora esta nueva tierra, este nuevo pueblo, desde la búsqueda de hacer la voluntad de Dios, que es precisamente cuándo va a empezar este reino. Empieza con el nacimiento de Cristo y tiene un momento muy hermoso, temporal pero hermoso, que es el Domingo de Ramos, donde todo el pueblo lo quiere coronar rey, pero no están entendiendo, es un símbolo de lo que va a ser verdaderamente Rey de Reyes y Señor de Señores. El pueblo lo quiere poner en una posición, pero Cristo no quiere esa posición, quiere ser el Rey de tu interior, no un rey externo. No todavía va a ser un rey que va a gobernar, o señor y dueño de todo, pero primero quiere conquistar tu corazón, primero quiere gobernar tu mente, tu alma, tu voluntad, para que los que verdaderamente vivan así, entonces venga esta congregación de todos lados alrededor del rey, alrededor del templo, que es el mismo Jesucristo. Pero, ¿qué tiene que pasar con este rey? Jesucristo, celebramos el Domingo de Ramos, pero viene otra profecía,
Y ahora esta no es por un profeta, es por el sumo sacerdote. Y el mismo San Juan lo va a aclarar. Viene una revelación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote, les dijo: usted no sabe nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Hay que entender estas palabras, es una profecía, lo dice San Juan. Dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. O sea, hay una profecía que se cumple. Jesús muere para que toda la nación no perezca. Aunque se entendía que tenían miedo a los romanos y que pensaban que Jesús venía a hacer una revolución y que podía ocasionarle problemas con los soldados, entonces iban a venir los soldados y a destruirlo. De todas maneras pasó, de todas maneras vino la destrucción del pueblo judío, pero no se refería a la destrucción de un pueblo ni de un templo hecho por hombres. Se refería a la destrucción del ser humano, bueno, no la destrucción, pero sí la condenación del ser humano a la eternidad, que es precisamente lo que el sumo sacerdote probablemente ni entendía lo que estaba diciendo, pero se estaba refiriendo a cómo Jesucristo muere por toda la humanidad, va a morir por toda la humanidad. Es llamado rey, pero no un rey a la manera del mundo, un rey que da la vida por su pueblo. Y el sumo sacerdote profetiza este acontecimiento a tal grado que pues se cumple. Él muere para que toda la humanidad, el pueblo de Dios, toda la humanidad no perezca, no sea destruido. Y la mayor destrucción es la condenación eterna. Entonces fíjense cómo en estas profecías podemos ir entendiendo todo lo que es para nosotros y todo lo que se va a dar. O sea, Jesucristo vino para liberarnos a nosotros, para que no cayéramos en esa condenación, pero cuando el mismo San Juan lo va a decir, o sea, acuérdense lo que decíamos en la primera lectura, había una congregación, dice el profeta, va a haber una congregación de todas las tribus de Israel, en un solo pastor, un solo rey, un solo templo. Fíjense lo que dice San Juan, dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios, que estaban dispersos. O sea, veamos esa transformación de estar dispersos en una unidad. Y ya no se refiere, repito, a estar todos bajo un mismo lugar, un mismo techo o una misma tierra. La unidad ya no es en ese sentido, es la unidad de voluntades, es la unidad de meta. Tenemos una sola voluntad y tenemos una sola meta. Sería lo ideal. Obviamente, si lo vemos desde este sentido, pues nuestro corazón no es tan fiel a Dios todavía. No hay una fidelidad ni hay una unidad plena en el corazón de nosotros. Todavía tenemos nuestras desviaciones, todavía nos cuesta trabajo vivir en esa congregación, congregarnos en la unidad a los hijos de Dios. ¿Sí? Pero, ¿qué tenía que pasar qué tiene que pasar para que se dé esa unidad? El sacrificio del Hijo de Dios. Ese es el sacrificio. Y ahora vamos a la parte práctica. O sea, ¿cómo nosotros esta palabra de Dios la podemos aplicar? Bueno, si nosotros somos hijos de Dios y Dios nos ha llamado a trabajar en su rebaño, nos ha llamado a formar parte de este pueblo, también podemos unirnos en sacrificio al sacrificio de Cristo. Cristo muere para congregar y yo, como cristiano, tengo que morir para congregar, no por mí, unido a Cristo. O sea, yo por mí pues no congrego ni a solamente las moscas que se van a juntar después de que yo me muera, pero de ahí en fuera nada más. Pero cuando yo me muero, y muero a mí, muero a mi voluntad, estoy repitiendo en mí el acto de Cristo. Cristo muere. Claro, sé que voy a morir físicamente, pero puedo ir muriendo poco a poco a mi humana voluntad
y unirme a Cristo para congregar. Cuando yo me sacrifico en mi humana voluntad, cuando yo entrego a Dios mi humana voluntad, unida a la de Cristo, empiezo a congregar. No alrededor mío, alrededor de Jesús. Y muchas familias están sufriendo la separación, la disgregación de sus hogares. Y la única manera de poderlos congregar es en Dios. Y a veces hay almas maravillosas que entienden este sacrificio. Y a través de ese sacrificio se unen a Dios y logran esa congregación. Nos ha tocado en la experiencia ya como sacerdotes y en acompañamiento que Madre Blanquita me hace cuando vamos a ver enfermitos, como esos momentos en donde mucha gente lo ha dicho, es que esta enfermedad nos ha unido a todos, pero nos ha unido, hay formas de unirse, no unirlo como familia, qué bonito, pero es más todavía cuando dicen nos hemos unido todos en Cristo, esto nos ha acercado a Dios, es la congregación, y mucho tiene que ver con el sacrificio ofrecido por esas almas, por ese dolor que están teniendo. Entonces, muchas veces tenemos un arma poderosísima en nuestras manos, ese sacrificio, esa entrega de todo lo que esto implica, ese dolor, esa renuncia, y que muchas veces no queremos, no entendemos, y le sacamos la vuelta. Pero entender las consecuencias del sacrificio de Cristo, y que lo vemos ahora, aunque sabemos que dentro de la iglesia hay separación, hay capillismo, obispos contra obispos, sacerdotes contra sacerdotes, laicos contra laicos, y ahorita con lo de la sínodo de la familia, bueno, no sé si ustedes lo sepan, pero hay dos posturas, está la postura liberal y está la postura conservadora, y así como que, pues muchos hablan de un cisma, o sea, una separación, un nuevo cisma dentro de la iglesia. Sí hay separación, sí hay división, pero nosotros hay que luchar por la unidad. Nosotros hay que trabajar por la unidad. Ayer, el viernes, el jueves y el viernes, hablábamos de quiénes son mis enemigos. Mis enemigos no son los que me dañan, ni siquiera es el que mató a mi hijo o el que me violó. Mi enemigo es quién movió el corazón de él o quién puso en el corazón ese odio para llegar a lastimarme. Esa situación, y obviamente Satanás. Ese es el verdadero enemigo. Y eso completamente separa, destruye. Por eso una de las características que Jesús viene a repetir varias veces: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Para que vean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. E incluso, esto creo que lo leíamos el viernes, en el Evangelio, que dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Unidad, unidad, unidad. Pero, ¿por qué está costando tanto la unidad? Porque ya no hay almas que quieran sacrificarse. No hay almas que quieran sacrificar su voluntad ofrecida a Dios. Claro, sí las hay, pero imagínense que hubiera más. Y ahorita estamos sacrificando, pero almas inocentes, el aborto. Y tantas otras pecados graves, que lo único que está haciendo es una separación increíble. El egoísmo máximo al que ha llegado el ser humano, y lo promueve y lo hace legal. Es mi vida, es mi cuerpo, y puedo hacer con él lo que quiera. El grado máximo de renuncia al amor, el grado máximo de egoísmo, que en lugar de congregar, completamente destruye. ¿Y cuántos países ya el aborto es oficial? Y ahora en la iglesia, en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diferentes ámbitos de gobierno están discutiendo, están viendo
si se aprueba o no se aprueba el aborto a nivel de todo el país. Entonces, obviamente esto está separando, está disgregando, está destruyendo a nuestro país. Pero no solamente al país, a las familias. Y estamos viendo las consecuencias de todo esto. Y bendito sea Dios que sí, todavía hay almas que están sacrificando su voluntad. Simplemente a nosotros, a nivel individual, ¿cuántos de nosotros nos cuesta vencernos en nuestra soberbia, en nuestro orgullo? Yo estoy bien, ¿yo por qué voy a ceder? ¿Yo por qué esto? ¿Yo por qué aquello? No queremos. No queremos si nos montamos en nuestro macho, porque yo estoy bien. Y hemos hablado en la semana del desprendimiento de mí mismo, de mi humana voluntad. ¿Para qué? Para congregar. Pero mientras yo sea egoísta, mientras el esposo sea egoísta, la esposa sea egoísta, no va a haber unidad en esa familia. No va a haber unidad en la sociedad. Necesitamos aprender a sacrificar, porque tenemos obviamente una meta. La meta es la santidad, pero también tenemos un objetivo aquí en la tierra, la salvación de las almas, la unidad de esas almas, de esos hijos de Dios, para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¡Wow! Todo lo que se vive en el ámbito del sacrificio de mi humana voluntad. Las profecías que se están cumpliendo y la realidad a la cual nos están llevando. Preparándonos para vivir esta Semana Santa en ese ámbito, en esa fuerza espiritual, para estar dispuestos así, como tengo enfrente este crucifijo, viendo lo que representa el sacrificio de la humana voluntad de Jesús para hacer la divina voluntad de su Padre. Él como Dios tenía su humana voluntad, pero su divina voluntad, pero como hombre estaba esa lucha. Y es la misma lucha que tenemos nosotros. Como que sé lo que tengo que hacer, pero no lo quiero hacer porque me cuesta. Y Jesús tiene esa misma lucha y nos enseña a Él que también se puede vencer, y es en el huerto de los olivos, en ese momento del sudar sangre, pero logra vencer a su humana voluntad para poder lograr esa unidad. Necesitamos almas, Dios necesita almas que quieran sacrificarse para volver a unir al pueblo de Dios. No por ellos mismos, solamente en Jesucristo se logra la unidad. Si tú haces tu sacrificio aparte, ajeno a Dios, ajeno al de Cristo, no sirve de nada. Pero cuando lo hacemos unido al de Cristo, obviamente, ¿por qué va a ser unido al de Cristo? Porque nos estamos renunciando a nuestra humana voluntad. Estamos renunciando a estar atados al odio, al rencor y a todo esto. Y estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Entonces, nos unimos a Cristo para ser fuente de congregación. ¿Va a doler? ¿Va a costar? Sí. Pero estamos hablando de la salvación de las almas. Entonces, no perdamos tiempo. Claro, ahorita si dicen, pero es que yo no puedo. Claro que no puedes. Yo tampoco. Pero ¿qué tenemos que hacer? Empezar a fortalecernos, empezar a sacrificar en pequeños actos nuestra humana voluntad para llegar un momento a sacrificarla completamente y decirle, Señor, hágase en mí según tu palabra. Si es posible, aparte de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Unámonos en esta oración presentando el pan y el vino, santo sacrificio que nos congrega como cristianos, como católicos, a vivir esta fe y a ser capaces también nosotros de sacrificarnos como hijos de Dios.